¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un video más en el que analizamos este libro, Los instrumentos en la evaluación de Yolanda Cano. El día de hoy vamos a comentar un párrafo que me parece bastante oportuno porque ya nos está clarificando, nos está tomando en cuenta en las perspectivas de evaluación prácticas que se realizan actualmente. Voy a leer el párrafo en cuestión y luego haremos algunos comentarios. La autora dice así: pero este trabajo tecnológico, es decir, la evaluación, no puede desligarse nunca de nuestra filosofía de la educación, que hace realidad nuestra concepción del mundo y del hombre. La tecnología es siempre un instrumento al servicio de una concepción, de una posición asumida en el mundo, en una sociedad concreta y en un momento histórico determinado. Este es un párrafo que a mí me ha gustado muchísimo y lo he marcado, y solo voy a hablar de eso en este video. Ya dejaremos los siguientes para cuestiones mucho más empíricas y más pragmáticas. Este fragmento me ha gustado mucho por muchas razones. Empecemos por la primera. La autora habla de la filosofía de la educación, y cuando utiliza el término filosofía de la educación no se está refiriendo a o no está hablando de forma genérica o de forma coloquial al decir que todos tienen una filosofía o una forma de pensar. No, está refiriéndose estrictamente a la filosofía de educación que cada docente tiene dentro de sí, en su mente, en su mentalidad, en su corporeidad. Recordemos algunos enfoques o algunas formas cómo se concibe la educación. Puede ser desde el positivismo, desde el constructivismo, desde el cognitivismo, del conectivismo, etcétera, etcétera. No voy a detallar exactamente cuáles son las filosofías, los autores, no. Basta con decir algunos enfoques. ¿Por qué esto es importante? Porque la filosofía de educación que tenga el docente hace realidad una concepción del mundo y del hombre. Cada uno de los docentes que dicta un curso en la universidad, en el colegio, tiene dentro de sí una concepción del mundo y del hombre. Y esa concepción se operativiza mediante la tecnología, es decir, la evaluación. En otras palabras, yo puedo entender, por ejemplo, que el ser humano tiene una naturaleza fija, inmutable. Me basaré en las ideas de Rousseau, de Hobbes, y en función a esa idea que tengo del ser humano, en función a esa idea que tengo del mundo, del universo, trataré de exteriorizarla en mis productos culturales y en mi práctica diaria. Entonces, en mi práctica docente, esta cosmovisión, esta concepción, se expresará en la dimensión evaluativa a través de los instrumentos que yo utilizaré, a través de la forma como yo entienda la evaluación. Esto es importante porque muchas veces cuando se habla de evaluación, muchas veces he asistido a muchos talleres, muchos charlas, cursos en los que se habla de instrumentos de evaluación, formas de evaluación, enfoques de evaluación, etc. Y generalmente siempre se ha visto la evaluación, generalmente, no siempre felizmente, se ha visto como una práctica desconectada o desvinculada de la filosofía que tenga cada uno. Y esto es problemático porque se asume o se invisibiliza, y con esto se neutraliza el poder de la filosofía, se invisibiliza que cada ser humano parte de una postura propia o inoculada, pero una postura. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Cuando yo estaba leyendo el libro y estaba buscando, por ejemplo, yo me di cuenta, yo enseño estadística, entonces mi evaluación está basada en un enfoque positivista. Porque yo busco, por ejemplo, que en una prueba determinada los estudiantes obtengan los mismos valores, los mismos rangos, mismos estadísticos descriptivos, que la redacción del reporte estadístico sea
fiel a lo que dice el programa estadístico y que no se incorporen elementos subjetivos. Con ese marco, con esa descripción de la evaluación que yo busco hacer, mediante una rúbrica, estoy exteriorizando el positivismo. Pero yo me pregunté, en realidad yo no soy positivista. Es decir, yo tengo una percepción, una cosmovisión del mundo que no es positivista mayoritariamente, sino es distinta, es constructivista. Entonces me ponía a pensar, muy bien, si mi evaluación va por este camino y mi filosofía de vida va por este otro camino, ¿cómo es que estoy haciendo mi evaluación? Porque lo que dice el autor es muy cierto. Entonces traté de averiguar formas en las que se puede evaluar la estadística desde la manera constructivista, desde la manera humanista, desde el enfoque positivista, claro está, desde el enfoque fenomenológico, por ejemplo, y salieron maravillas. En realidad yo quedé deslumbrado con las posibilidades que tenemos los docentes de evaluar de acuerdo a nuestra cosmovisión del mundo. ¿Por qué utiliza esto la autora? Mire lo que dice aquí. La tecnología es siempre un instrumento al servicio de una concepción. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. De una posición asumida en el mundo, en una sociedad concreta y en un momento histórico determinado. Cuando una persona no exterioriza, no es consciente de la filosofía que rige su vida, o que la ha elegido conscientemente, o que ha analizado y ha visto que tiene determinada concepción del mundo, cuando no hace ese trabajo, y probablemente muchos no lo hagan, cuando no se realiza esa labor, lo que sucede es, como en política, un vacío siempre se llena. Y si no lo llena el agente, el sujeto, será llenado por fuerzas externas. La sociedad, la propaganda, los medios, etc. Entonces, estando anclados en nuestro presente, en nuestro momento histórico, en una sociedad peruana, en un momento en el que las sociedades latinoamericanas empiezan a derechizarse y la extrema o los extremos, no es correcto, empiezan a derechizarse de forma extrema, las concepciones de los docentes que no empiezan a clarificar sus posturas serán cooptadas por la ideología hegemónica, por la ideología dominante. ¿A dónde nos lleva esto? A un callejón sin salida. Porque los docentes van a exteriorizar su filosofía, bueno, la filosofía que ha sido introyectada en ellos, será exteriorizada a través de sus instrumentos de evaluación, y sus instrumentos de evaluación serán guiados por una filosofía positivista, conductista, que no buscará otra cosa. Bueno, incluso podemos decir, no será solamente impulsada por el positivismo, sino por las últimas tendencias que están apareciendo en el mundo, como el aceleracionismo, la ilustración oscura, el nihilismo, y todas estas posturas van en contra de lo que afirma la autora. Recuerden lo que vimos en el video pasado: buscar una sociedad justa, buscar el bien social, la transformación del hombre. Es más, cuando veamos en la semana, bueno, en el video número 13, por ejemplo, cuando hablemos de pruebas de ensayo, nos daremos cuenta que este sistema socioeconómico en el cual estamos inmersos todos, regido y gobernado por el neoliberalismo, nos daremos cuenta que es imposible evaluar las pruebas de ensayo. No hay forma de hacerlo de una manera en la cual solo nos basemos en el conductismo o en el positivismo. Necesitamos incorporar ciertos elementos como el humanismo, la fenomenología, el constructivismo. Entonces, y con eso cerramos este video, que es corto y solamente se dedica a un tema. La tarea es la siguiente. Primero, entender que la evaluación es un medio de exteriorización, un instrumento, no es algo más, no tiene más poder. Es muy útil, es muy práctico para logros educativos, sí, pero también, visto desde una perspectiva más antropológica, es un instrumento al servicio de una concepción. Y en segundo lugar, es necesario que todos los docentes puedan hacer el ejercicio de identificar su
concepción del mundo. Muy bien, entonces hasta aquí el video de hoy. El video siguiente será los malos usos de la evaluación. Hay dos malos usos que se realiza en la evaluación y veremos cuáles son. Nos vemos entonces hasta el siguiente video. Cuídense mucho.